Eduardo, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a escuchar tu plática de introducción a códigos polares. Muchas gracias y gracias por la invitación. Voy a empezar un poquito básico y de ahí vamos escalando, sobre todo por cuestiones de tiempo. Así que recordemos rápidamente el típico modelo de canal. Hay dos sujetos, estos seres extraños que quieren transmitir un mensaje. Lo van a hacer a través de un medio que típicamente consideramos que tiene ruido, es decir, posibilidades de que en esa transmisión sucedan errores. Por ejemplo, si intento enviar un 0 y recibo un 0, todos somos felices. Envío un 0, recibo 1. Eso lo consideramos un error. Asociado a estos errores existe una probabilidad de recibir cada uno de estos caracteres. Vamos a suponer que los alfabetos son finitos, es decir, los caracteres que puedo enviar y recibir. Y asocio a cada uno de esas parejas de caracteres que puedo enviar y recibir una probabilidad que voy a denotar como W de Y dado X. Por ejemplo, si la probabilidad de recibir el mismo carácter que envíe es 1 y la probabilidad de recibir un carácter diferente es 0, entonces no hay probabilidades de error. Siempre recibo el mensaje que quiero y no habría necesidad de hacer nada más. Sin embargo, eso no es lo que sucede típicamente. Lo que sucede es que la probabilidad de error es diferente de 0, lo que provoca que mis mensajes contengan errores. Para evitar eso es que hacemos codificación. A cada mensaje que tengo agrego usualmente en códigos de bloque bits de redundancia. Envío todos estos mensajes que son más largos, que son palabras más largas que el mensaje original a través del canal. Y aunque hay errores, puedo hacer un proceso de decodificación. Usualmente usamos la distancia mínima, es decir, entre todas las palabras que originalmente podríamos haber enviado, busco la que más se parezca a la palabra que recibí, más se parezca en el sentido de que tenga más caracteres similares. Por ejemplo, en este caso, el 0100 tiene más caracteres en común con el de 4 ceros. Así corrijo y entonces hago una decodificación. En este caso pude hacer una decodificación simplemente y ese es un esquema típico de códigos. Envío un mensaje con una función que llamo codificar, genero un mensaje alterno que tiene bits extra, lo mando a través del canal, recibo un mensaje, hago una corrección de errores y finalmente decodifico. ¿Cuál es el problema? La pregunta es, ¿el mensaje enviado y el mensaje recibido coinciden? Vamos a llamar a la probabilidad de que esto no suceda, la probabilidad de error de bloque, que depende de las funciones de codificación y de decodificación que haya elegido y naturalmente del canal. Ahora, ¿cómo trato este problema para resolverlo? Hay dos perspectivas básicas, digamos. Una es tratar al canal como un rival, es decir, no conozco nada de él e incluso lo considero como un elemento hostil en mi sistema de comunicación. Y entonces intento siempre corregir con distancia mínima, pero pasan varios errores. Por ejemplo, si mis errores son mayores que la distancia menos 1 sobre 2, entonces la decodificación puede no ser única. Ese numerito es lo que llamamos la capacidad decodificadora. Por ejemplo, aquí tengo dos errores y eso me establece la pregunta de cuál es la más cercana y ya no lo puedo decidir. Si por otro lado la distancia menos 1 es más pequeña que los errores, la detección puede ni siquiera ser posible. Cambio todos los elementos de mi palabra. Yo creo, el receptor cree que recibió el carácter 1, pero originalmente había sido enviado el carácter 0. Es decir, no solo no fue capaz de detectar el error, y naturalmente no fue capaz de corregirlo. Y finalmente estamos sujetos a que la distancia mínima y la dimensión del código que hemos tratado siempre, estamos suponiendo que tratamos siempre con códigos lineales, están acotados o no puedo extender la distancia mínima arbitrariamente. Estos tres problemas son, digamos, el típico enemigo a vencer a la hora de hacer códigos lineales sin considerar el problema del canal. Así que vamos a dejar de rivalizar con el canal y vamos a ver si supongo una distribución del canal, ¿qué sucede? Así que vamos a asignarle ciertos números a estas probabilidades de transición y voy a hacer un poco más simples todavía las cosas. De nuevo, asumo que los alfabetos son finitos. Típicamente asumimos que el alfabeto de entrada es un campo. Además, supongo que el canal es algo que llamamos sin memoria, es decir, que múltiples usos del canal no dependen unos con otros. Es decir,
Si yo envío el carácter X1 y recibo el Y1, y después envío el carácter X2 y recibo el carácter Y2, estas probabilidades solo se multiplican porque las estoy considerando independientes unas de otras. No voy a suponer que lo que haya recibido al inicio modifica el comportamiento de mi canal después. Eso puede pasar y también se estudia. Esos son canales con memoria. Ahorita vamos a dejarlos en canales sin memoria. Y además voy a suponer que hay simetría y mucha simetría en mi canal. Una permutación del alfabeto de entrada, existe una permutación del alfabeto de salida que preserva estas probabilidades de transición. Por ejemplo, si esta matriz representa la probabilidad de recibir este carácter, dado que envié este carácter, es decir, renglones son los que recibí, perdón, columnas son lo que recibí, renglones son lo que envié. Entonces aquí puedo ver que hay una simetría. Si permuto las columnas, entonces basta con... En nuestro caso vamos a estar considerando que los canales son simétricos aditivos. ¿Eso qué significa? Que para cada elemento no cero del campo existe una permutación del alfabeto de salida, de tal modo que se preservan estas probabilidades de transición. ¿Esto qué significa? Básicamente que si yo traslado el carácter de entrada, entonces, salvo una permutación, las probabilidades de transición no cambiaron. Ok, entonces volvamos a nuestro modelo de codificación. Tengo un mensaje, codifico, lo transmito, decodifico. Ya analizamos el más conocido es el principio de codificación a través de distancia mínima, que es elijo siempre la palabra que minimiza la distancia a mi mensaje recibido. Otros dos principios de codificación muy parecidos es el principio de codificación que maximiza la probabilidad de haber recibido R', dado que envié M', y similarmente es elijo la palabra que maximiza la probabilidad de haber enviado M', dado que recibí R'. Son muy similares, sencillamente estoy cambiando a quién considero como dependencia, pero en la práctica puede hacer una diferencia sustancial. Típicamente se utiliza el 2, nosotros vamos a estar usando el 3, que es un poquito más intuitivo, porque lo que recibo es lo que conozco. Recibo R', eso es lo que conozco, y a partir de ahí, entonces maximizo la probabilidad de haber enviado M'. Son muy similares, la diferencia es sutil, pero sí impacta a la hora de analizar las cosas. No son enemigos unos con otros. En este ejemplo, cuando el canal es simétrico en todos los sentidos, es decir, la probabilidad de error es uniforme y la probabilidad de un acierto es fija también. En este caso, el principio de distancia mínima coincide con maximizar la probabilidad de haber recibido R'. Y es simplemente una multiplicación. Busco dónde los caracteres coinciden, eso es n menos la distancia de las palabras, n es la longitud de la palabra que enviamos y recibimos. Y entonces, para que esto sea máximo, tengo que maximizar los puntos en común. Eso significa distancia mínima. Ok. Ahora sí vamos a empezar con codificación polar. Nada más hago una recapitulación breve de en dónde estamos. Tenemos un canal, este canal. Quiero hacer una codificación a través del tercer punto. ¿Cuál es mi problema? No voy a usar distancia mínima y mi objetivo es encontrar un esquema de codificación que me permita reducir la probabilidad de error de bloque. Para medir qué tan bueno es este canal, voy a usar este número llamado información mutua. En este caso vamos a llamarle capacidad simétrica del canal porque voy a asumir que la distribución de entrada es uniforme. Y no nos fijemos tanto en la definición, simplemente entendamos lo siguiente. Cuando el canal es menos propenso a errores, este número tiende a 1. Cuando el canal es más propenso a errores, este número, la información mutua o la capacidad simétrica, tiende a 0. Es decir, cuando un canal es mejor, su capacidad simétrica crece. Cuando un canal empeora, su capacidad simétrica decrece. Entonces, cuando queramos comparar con canales, vamos siempre a buscar canales cuya capacidad simétrica sea la más alta, lo más cercano a 1 que se pueda. Los canales que tengan su capacidad simétrica lo más cercana al 0 no nos gustan y esos deberíamos descartarlos.
Shannon en el 48 ya probó que códigos buenos existían. Daba un canal, cualquier canal, y para cualquier epsilon y para alguna dimensión que fuera menor que este producto, la longitud por la capacidad simétrica del canal. Cuando n es lo suficientemente grande, siempre existe un código de longitud n, su dimensión más grande que está acá, y un algoritmo de decodificación tal que la probabilidad de error de bloque es menor o igual que epsilon. Es decir, en teoría siempre podemos hacer decodificación y siempre existen estos buenos códigos. ¿Cuáles son dos problemas que tiene Shannon? Que la demostración no es constructiva, es decir, nos garantiza que existe, hace ahí algo de codificación, elige un random code, pero jamás nos dice cómo obtener ese código. Y ese es un gran problema, ¿no? Es decir, en mi cabeza yo sé que existe ese código que me va a funcionar, pero a la hora de llegar a la computadora a implementarlo, solo no sé qué hacer. Y para un código lineal, la complejidad de codificación es sencilla, pero la codificación puede no serlo. Y eso hace que, aun si tuviéramos estos códigos, aun si los conociéramos, podemos estarnos enfrentando al problema de que decodificar es un proceso muy tardado que no me va a alcanzar la vida para resolverlo. Entonces, ¿cuáles son los dos retos que esto implica? Encontrar una familia de códigos cuya probabilidad de error de bloque decrezca cuando la longitud incremente y que la complejidad de decodificación sea manejable. Porque de nada me sirve esta sucesión de códigos buenos, pero que hagan que la complejidad también se desbarate. Varios intentos de hacer esto se hicieron en el pasado a través de los turbocódigos, los de Low Density Parity Check Codes, códigos concatenados, y de hecho fueron muy utilizados en la práctica, aún siguen siendo utilizados, pero jamás se probó que fueran los códigos que cumplieran la cosa que Shannon garantizaba que podía suceder. En la práctica sí, heurísticamente sabíamos que estos códigos eran lo suficientemente buenos, pero no había una demostración en papel que garantizara que esos códigos siempre se iban a comportar bien o que fueran una familia que, dado cualquier canal, siempre iban a ser buenos. Hasta que en 2009 llegó Arikan y propuso los códigos polares, que además es un esquema muy sencillo, que espero poder comunicarles bien. Arikan tomó esta matriz, que además es muy conocida entre los que hacemos códigos, e hizo lo siguiente. Asoció un primer canal a esa matriz, que simplemente toma un vector, la multiplica por esa matriz, la transformación hecha a ese vector la transmite, y todo esto lo considera su primer canal. Es decir, considera las probabilidades de haber recibido este vector, dado que envió este vector. Hay que notar la diferencia. Usualmente habíamos estado hablando de que yo me preguntaba qué pasaba cuando obtenía esto, dado que envié esto. Arikan se va un poquito antes y se pregunta, ¿qué pasa cuando yo le pongo esto a esta matriz que recibo? Como hemos estado asumiendo que nuestros canales son sin memoria, entonces siempre podemos calcular estas probabilidades de transición. Son estas dos. Dependen del canal W. Por ejemplo, si en este canal la probabilidad de recibir, estoy trabajando en un alfabeto binario. Si la probabilidad de recibir el mismo carácter que envíe es 2/3, entonces la probabilidad de enviar 1, 0 y recibir 0, 1 es 1/9. Simplemente hago este producto. Ok. Ahora, lo siguiente que hace Arikan es este canal que acabamos de ver, lo va a partir en dos canales virtuales. Aquí quiero hacer una pequeña cota y es, con esta idea de codificación y de canal, a muchas personas les puede hacer pensar que necesariamente es algún medio, el aire, un cable, algo. Pero canal simplemente significa una distribución de probabilidad. Para nosotros es simplemente una distribución de probabilidad. No necesariamente estoy conectando cosas, no necesariamente estoy transmitiendo propiamente palabras a través de algún medio, simplemente lo estoy analizando como probabilidades. Así que indistintamente voy a usar el término canal con distribución de probabilidad, una distribución de probabilidad condicional. Y eso es importante porque después voy a empezar a mezclar las cosas que recibí con las cosas que envié y voy a estarlas fragmentando. Y lo único que voy a estarme preguntando es
cuál es la probabilidad de que yo tenga una cosa dado que conozca otra. Es decir, esto es probabilidad básica. El término canal es simplemente porque estamos trabajando en un entorno de teoría de códigos. Ok, entonces, ahora vamos a hacer el siguiente modelo. Tomo un bit, arbitrariamente elijo este segundo bit y lo mando a través del canal que ya conocíamos. Y calculo las probabilidades de transición. ¿Cuál es la probabilidad de que yo haya recibido esto, dado que originalmente elegí este primer bit? El siguiente canal que hace algo similar, solo que esta vez toma este bit 2, lo monta en este vector y entonces se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya recibido Y1, Y2, dado que elegí U1 y conocía U2? Aquí es donde empiezan los problemas con esto de llamarle canal. No es que la recepción haya agregado el U1 de este lado. Simplemente me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que estos tres caracteres hayan sucedido en este modelo, dado que yo conocía originalmente U2. Y lo represento así simplemente para que sea más sencillo. ¿Dónde está la información que conozco? Es este bit. ¿Cuál es la información que ahora me estoy preguntando? La salida y este elemento que aquí agregué. Todo esto, ¿por qué es interesante? Porque W11 y W12 van a ser un par de canales, uno que empeora el canal original y uno que mejora el canal original. Y que mejora es la parte que nos interesa, porque significa que con una simple transformación dada por esta matriz, fuimos capaces de hacer que nuestro canal fuera mejor, es decir, que fuera menos susceptible a errores. Y de ahí es donde vamos a obtener la capacidad de codificar que queremos. Ok, recapitulo. Tenemos una matriz, yo multiplico cosas por esa matriz, las envío y obtengo cosas a través de ese canal original. Luego me fijo solo en el primer bit, envío cosas, recibo cosas y yo me pregunto cuál es la probabilidad de que haya obtenido esto dado esta cosa. Y finalmente, me pregunto cuál es la probabilidad de lo rojo dado lo azul. Y para que veamos que de verdad estas cosas dependen unas de otras, simplemente pensemos en lo siguiente. Yo ya sé que este canal envía un bit U2 y recibo estos tres caracteres. De esos tres caracteres yo solo aíslo el segundo. Bueno, pues resulta que la probabilidad de que en estas cosas yo obtenga esto dado esto, coincide con la probabilidad original del canal. Pero aquí estaba metido este segundo canal. ¿Eso qué significa? Que como la entropía me hace una persona desgraciada y solo me dice que solo puedo perder información en cada proceso de transmisión, significa que este canal W es a lo sumo tan bueno como este canal. Es decir, este segundo canal es mejor que el canal original, es decir, la información mutua es más grande. Y ya solo con este primer paso he logrado mejorar mi canal. ¿Qué pasa con el siguiente? No es tan obvio la transformación que aquí hago, pero puedo hacer algo similar. Yo puedo encontrar un modelo que aquí me garantice que estas probabilidades de transición coinciden con las de mi primer canal y que aquí está metido el canal original. ¿Eso qué significa? Que el canal W11 es a lo sumo tan bueno como el canal W. Eso significa que su información mutua es menor y he encontrado dos canales, uno peor y uno mejor que el canal original. Todo ese discurso, que es la parte más densa de la plática, simplemente es para establecer lo siguiente. Con un paso, con una simple transformación, yo encuentro dos subcanales que están representados únicamente a través de los bits, el morado y el azul. El azul está asociado con un canal que es mejor y el morado con un canal que es peor que el canal base sobre el que estoy trabajando. Y hablo del canal base porque este es el canal que realmente estamos utilizando para transmitir. Todos los demás son simplemente modelos que yo estoy teóricamente construyendo para analizar. Pero ya hay uno que es mejor. ¿Qué me gustaría a mí? Pues naturalmente solo enviar cosas porque es mejor. ¿Para qué quiero transmitir cosas porque es peor? Solo me está provocando más errores. Y ese es el principio de la polarización.
Luego lo siguiente, tomo el producto de Kronecker de la misma matriz. El producto de Kronecker está aquí escrito, por si no lo recordamos, es simplemente multiplicar cada entrada por la matriz, la segunda matriz. Cada entrada de la primera matriz por la segunda matriz. Tomo el producto de Kronecker el segundo producto de Kronecker de la matriz original de Arikan. Yo puedo repetir el mismo proceso, simplemente ahora con más renglones, y obtener estos 4 subcanales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo puedo asociar los canales originales que habíamos obtenido acá, estos, los puedo asociar con estos nuevos canales de esta manera. El W21 coincide con hacer un primer paso con la matriz original, pero usando este nuevo canal. Es decir, en vez de utilizar acá lo que habíamos hecho con W, ay, ya me fui muy atrás, perdónenme. En vez de hacer acá lo que hice con W, en vez de aquí poner W, pongo este canal. Pero repito el mismo proceso. Tengo 2 bits de entrada, tengo bits de salidas, nada más que estos ya no son ceros y unos, ya son vectores. Y así puedo asociar estos 4 canales con los canales originales. ¿Y eso qué significa? Que una vez más tengo canales que son mejores y que son peores que mi canal original, y eso sucede una y otra vez. Cada vez que yo hago un nuevo paso en el producto de Kronecker, obtengo canales que van mejorando y canales que van empeorando. La pregunta es, cuando hago eso las suficientes veces, ¿qué pasa con la información mutua? ¿Se comporta bien? ¿Se estanca? ¿Es una cosa inestable que va mejorando y va empeorando aleatoriamente? Pues Arikan probó que para cualquier canal binario simétrico, y para esta matriz en específico, si uno, y para cualquier delta entre 0 y 1, entonces pasa lo siguiente. La porción de canales al final de este proceso, cuya información mutua está cerca del 1, son tantos como la capacidad del canal. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Se van arbitrariamente entre números menores que 1 menos delta? No, además todos los demás se aproximan al 0. Este dibujito creo que lo deja bastante claro. Del montón de canales que yo tengo al final, tengo muchos que se acercaron al 1 y todos los demás se acercaron al 0. ¿Cuántos? Pues exactamente tantos como la capacidad simétrica del canal. Pero de nuevo, recordemos qué significaba la capacidad simétrica. La capacidad simétrica únicamente significaba qué tan bueno era mi canal. Más cerca del 1 significaba mejor canal, más cerca del 0 significaba peor canal, y por eso esto se llama polarización, porque está reflejando este comportamiento extremista en mi información mutua. Algunos se van al 1, algunos se van al 0, es decir, todos los que se fueron al 1 son canales sin ruido, ya no hay probabilidad de error, y todos los que se fueron al 0 son completamente ruidosos. Ahí necesariamente lo que pase, seguramente va a haber algún error. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hace Arikan? Bueno, puedo reinterpretar cada uno de estos canales como uno de los renglones de mi matriz. Entonces yo voy a elegir un subconjunto de esos renglones, los voy a llamar el conjunto de información. Y lo que voy a pedir es que esos vectores que elija sean los de mayor información mutua, es decir, aquellos donde hay menos ruido. Entonces, hago mi proceso de la matriz de Kronecker un cierto número de veces, me detengo, elijo los que tengan siempre mejor información mutua y llamo un código polar sencillamente al código generado por los renglones de GN indexados por el conjunto de información. Por ejemplo, si yo me detuve en el paso 2 porque soy muy perezoso y elegí como el conjunto de información al renglón 2 y al renglón 4, entonces ese es mi código y ese es mi código polar. Entonces, ya nada más para recapitular y reducir todo este discurso largo y cansado que he dado. Tengo una matriz, hago ciertas veces el producto de Kronecker. Hay algunos de esos renglones representan canales buenos, algunos de esos renglones representan canales malos. Yo los puedo medir con la información mutua, que es simplemente un pequeño cálculo. Algunos de ellos se mueven hacia el 1, algunos de ellos se mueven hacia el 0. Elijo los que se mueven hacia el 1, que están representados por los renglones azules en este caso. Y esos van a ser mi código polar. Pero habíamos dicho, bueno, Shannon no solo te decía que había un código, también te decía que había una decodificación. Nos falta la parte de decodificación.
Bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando los bits que no estén en el conjunto de información, los voy a poner ceros. O sea, lo que no esté en mis renglones buenos, por ejemplo, aquí los bits 1 y 3, siempre les voy a mandar a cero. ¿Por qué? Porque justo ahí sé que van a haber errores o que es muy probable que haya un error. Entonces, para evitar esto, yo siempre voy a saber que en esas posiciones hay ceros. Entonces, tomo la información que quiero, que es tan grande como el conjunto de información, los índices que no son parte del conjunto de información los relleno con ceros, multiplico por mi matriz, transmito, y entonces hay que empezar a decodificar. ¿Cómo decodifico? Ya que hice la transmisión, si mi índice no está en el conjunto de información, a priori yo ya sabía que ahí hay un cero. Entonces, decidimos que ahí había un cero, sigo manteniendo cero, sé que necesariamente ahí había un cero. Si hubo un error y me llegó un 5, si estoy trabajando en F5, por ejemplo, en F5, en F7, por ejemplo, o si estoy trabajando en donde sea que esté trabajando y me llegó algo distinto de cero, no importa, yo sé que ahí había un cero. Y si estoy en el conjunto de información, ¿qué hago? Maximizo esta probabilidad de transición. Que de nuevo, sabíamos que dependían del canal. Es así como los definimos. No son cosas arbitrarias, no son cosas que mágicamente Arikan se dio cuenta un día que funcionaban, sino que son construcciones que hicimos a partir del canal. Entonces, este numerito depende del canal original que estamos trabajando. Maximizamos esta probabilidad de transición y nos quedamos con el carácter que maximice eso. Por supuesto que es susceptible de errores todavía, porque puede haber empates. Esto se llama cancelación sucesiva. Ha habido mejoras, esto ya tiene 11 años, 12 años. Por supuesto que ha habido mejoras, pero esta es la idea básica. Ceros donde yo sé que no puedo transmitir información correcta, y donde sé que puedo transmitir información correcta, yo simplemente maximizo la probabilidad de haber enviado esa información. La complejidad de esta cancelación es de hecho bastante manejable. Es n por log de n. Eso es bastante bueno, junto con la codificación simple de cualquier código lineal. Entonces tenemos algo bastante tratable teóricamente. Cuando yo hago un código polar y decodifico utilizando cancelación sucesiva, yo sé que la probabilidad de error de bloque tiende a 0. Además, sé qué tan rápido convergen esas cosas, así que además puedo saber cuándo me puedo detener usando la matriz de Arikan. Y entonces tenemos finalmente lo que Shannon pronosticaba. Tenemos una familia de códigos cuya longitud al crecer reduce la probabilidad de error de bloque. Y Arikan lo probó en 2009 utilizando este concepto que, pese a lo difícil y complicado que puede llegar a ser con tantos vectores, con tantos caracteres, tantas transformaciones, realmente es una idea muy simple y me gustaría repetirla antes de concluir nada más, y es asociado a cada bit que voy a transmitir, hay una probabilidad de error asociada. Elijo aquellos donde esa probabilidad de error sea la más pequeña posible y sobre esos bits transmito. Y ya. Detrás del concepto de polarización solo hay eso. Hay renglones buenos, hay renglones malos, me quedo con los buenos, con eso hago un código y he terminado. Vamos a hacer una pequeña decodificación, nada más para convencernos de que de verdad decodifica y no soy un mentiroso. Entonces, imaginemos que quiero transmitir la palabra 0101. La multiplico por mi matriz, se transforma en el 0011. Aquí mi código polar es el generado por los renglones azules, una vez más. Y recibo 0111. Es decir, sabemos que hay un error en la segunda posición. Empiezo a hacer cancelación sucesiva. En el primer bit yo sabía que ahí tengo un 0 porque no pertenece a mi código polar. Entonces, ya sabemos que hay un 0. El segundo bit, maximizo estas probabilidades. Entre estas dos, ¿quién es más grande? La segunda. Entonces, el segundo carácter tiene que ser un 1. Tercer carácter, no pertenece al conjunto de información, tiene que ser un 0. Y finalmente, cuarto carácter, entre estas dos, ¿quién es más grande? La segunda. Eso significa que el cuarto carácter tiene que ser un 1 y hemos corregido. La palabra que yo originalmente había enviado era el 0101 y ya está. Notemos que esta era una palabra
la que recibí es una palabra que si hubiera usado distancia mínima, me hubiera corregido la palabra 1111, que era la que estaba más cerca del código. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo, incluso en cosas pequeñas, esta probabilidad, esta cancelación sucesiva ya permite corregir cosas que distancia mínima no podrían. Y sin más, dejo la bibliografía. Espero haber sido lo suficientemente claro y muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muy bonita plática.